El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Saben? Este es un cántico que desde muy joven aprendí y lo cantaba mucho y todavía lo canto, porque ciertamente nos habla de un amor que es maravilloso, que es el amor de Dios. Pero aunque lo aprendí desde muy joven y lo cantaba, y aún lo canto, como ya les he dicho, ciertamente yo no comprendía realmente lo que significaba lo que yo estaba cantando. No es hasta que lo puedo internalizar en mi corazón, en mi vida, hasta que yo puedo experimentar ese amor maravilloso de Dios, que entonces tengo conciencia de lo que sí estoy cantando, de que sí, el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que yo no puedo ir por encima de él y mucho menos lo puedo comprender. Es un amor incomprensible. Es tan ancho y tan ancho que no lo puedo entender. Yo no puedo entender la dimensión de ese amor. Y es tan bajo, o sea, lo llena todo. A lo alto, hacia lo ancho y hacia lo bajo, todo lo llena el amor de Dios. Y esta mente tan pequeña y tan finita no puede comprender la inmensidad de un amor tan maravilloso. En la Biblia hay un texto en Juan 3:16, que ese texto lo conoce prácticamente todo el mundo. Yo creo que hasta los que no son dados a leer la palabra del Señor lo han escuchado y lo saben. Y es ese texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera lo que nos implica es que es un amor incomprensible, que no tiene cantidad, no tiene límites. La mente humana no lo puede comprender y mucho menos lo puede entender. Y algo que me encanta de ese texto dice, de tal manera amó Dios al mundo. Al principio yo leía el texto tal como está escrito y luego cantaba, el amor de Dios es maravilloso. Pero cuando el amor de Dios se hace una realidad en mi corazón, y yo comienzo a experimentar ese amor maravilloso, entonces cambio la forma de leer el texto y cuando canto el coro el amor de Dios es maravilloso, tengo un entendimiento, por lo menos a través de la fe, de lo que eso significa. Cuando yo leo Juan 3:16, ahora yo lo leo cambiando o sustituyendo la palabra mundo por mi nombre. Y lo leo entonces de esta manera. Porque de tal manera amó Dios a María, que si María cree en él, no se pierde, mas tiene la vida eterna. ¿Y sabe por qué esto es impactante? Porque cuando nos ubicamos dentro de esto que es el mundo y nos vemos en un individualismo con Dios, entonces es que podemos comenzar a experimentar ese amor maravilloso que se traduce luego en la redención de nuestras almas. Porque la relación con Dios es individual.
Y no podemos escudarnos dentro de lo que es la aglomeración del mundo para decir, como muchos dicen, sí, yo sé que Dios existe, sí, yo sé que Dios me ama, sí, yo también amo a Dios. Esto se trata de una relación personal e individual con Dios para que podamos experimentar lo maravilloso de su amor. No podemos tener una relación con Dios basada en lo que nos contaron nuestros abuelos o nuestros padres. No podemos tener una relación con Dios porque nos acostumbramos a que nos llevaran quizás a un templo que hoy le llamamos iglesia, pero realmente es un templo donde se reúnen lo que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Pues no podemos tener una relación con Dios basada en que por tradición o por mucho tiempo o porque desde pequeño nos llevan a un lugar donde se adora a Dios. Tenemos que tener una relación basada en una experiencia individual y personal con Él al haber experimentado lo maravilloso de lo que es el amor de Jesús por cada uno de nosotros, al punto que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, haciéndose pecado por mí y por ti, para luego perdonarnos y darnos la redención de nuestras almas. Escuchaba el otro día una anécdota de un matrimonio recién casado que el esposo le pide a la esposa que le haga un jamón con piña. Entonces ella, muy gustosa, le dice que sí y va a la nevera, toma el jamón y comienza, ustedes saben que el jamón por lo regular es cuadrado, rectangular, ¿verdad? Ella comienza entonces a darle una forma redonda al jamón y él la observa y le dice, oye, ¿y por qué tú estás picando ese jamón redondo? Estás desperdiciando todas las esquinas del jamón. A lo que ella le contesta, bueno, es que mi mamá preparaba el jamón con piña de esa manera. A él le estuvo curioso y le dice, pero hay una razón. Y ella le dice, no sé, mi mamá lo preparaba así. Luego entonces él llama a su suegra y le dice, oye suegra, yo le pedí a mi esposa que me hiciera un jamón con piña y noto que ella empieza a redondear el jamón y cuando le pregunto me dice que es que tú lo preparabas de esa manera, que tú también lo redondeabas. ¿Hay alguna razón por la cual hay que redondear el jamón con piña? Y ella, la suegra, le dice, no, es que yo lo aprendí de mi mamá. Mi mamá cuando hacía jamón con piña, yo notaba que ella redondeaba también el jamón. Y él dice, pero alguna razón en particular. Y ella, la suegra, le dice, no, simplemente yo lo aprendí así de mi mamá. Entonces el muchacho sigue con la curiosidad y dice, ok, déjame entonces llamar a la mamá de mi suegra. Y llama a la mamá de su suegra y le dice, oye, abuela, mira, yo le pedí a mi esposa que me hiciera un jamón con piña y me le quedo observando y noto que ella empieza a redondear el jamón, desperdiciando así las esquinas del jamón. Cuando le pregunto por qué lo hace, me dice que su mamá así lo hacía. Y cuando voy a mi suegra y le pregunto por qué lo hace, me dice que tú lo hacías así. Yo quiero saber por qué razón redondean el jamón, porque no entiendo. Entonces la abuelita, que ya estaba bien abuelita, le dice, bueno, lo que pasa es que yo no tenía un molde cuadrado ni rectangular. Y el molde que tenía era redondo y para que el jamón acomodara bien ahí yo le cortaba las esquinas y por eso me lo redondeaba. O sea, que la muchacha pensaba que al redondear el jamón, porque lo había aprendido así de su mamá y su mamá de su mamá, eso era porque era parte de la receta. Cuando la moraleja en esto es que las cosas no se hacen porque se aprenden o porque se ven por tradición hacer, sino cuando se trata de Dios, las cosas se hacen por convicción o por conversión hacia lo que es el amor maravilloso de Él para con nosotros. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Yo amo a Dios porque he tenido una experiencia personal e individual con Él, independientemente de lo que me enseñaron mis abuelos o mis padres.
Yo lo amo porque tengo intimidad con Él, porque he experimentado lo maravilloso de su amor. Por eso lo amo. Lo amo no porque vi a mi mamá amándolo. Es un ejemplo, claro, pero lo amo porque he tenido la convicción de que Él también me ama. Así que en esta golosina que preparo para tu alma, yo espero que esto te haga reflexionar un poco y meditar y pienses por qué tú amas a Dios. ¿Por qué tú amas a Dios? ¿Por qué tú te congregas en un templo? ¿O por qué no lo haces si es que no lo haces? O sea, ¿por qué amamos a Dios? Sencillamente amamos a Dios porque Él nos amó primero y hemos aprendido a intimar con ese amor. Ve ahora a tu aposento, como dice Jesús, reflexiona, medita en su palabra, en lo que Él hizo por ti y en qué medida tú lo amas a Él. Y te aseguro que tendrás una experiencia maravillosa en cuanto a lo que es el amor de Dios. Y terminarás cantando: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Que Él te bendiga mucho, 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 mucho. Y que puedas experimentar de una forma maravillosa y hermosa en tu intimidad con Él ese amor maravilloso para que lo puedas compartir también con otros. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama. Ámale tú también a Él. Comparte esta golosina. ¿Sabe? Nos hace bien cuando compartimos aquello que es bueno. Para mí ha sido bueno compartirla contigo. Compártela tú también con otros. Nos vemos en la próxima golosina. Dios te bendiga.